Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos nuevamente a un canal un tanto breve para poder abordar un tema que resulta de tal importancia a la hora de atender a mujeres embarazadas en población como la nuestra, ¿no? Que es complicaciones relacionadas con estados hipertensivos inducidos o asociados por el embarazo. Y en este caso vamos a hablar específicamente de cuál es el tratamiento hasta ahora profiláctico o preventivo para la preeclampsia, particularmente de inicio temprano. Es lo que vamos a abordar y poco a poco vamos a dar los puntos importantes, ¿no? Entonces empezamos. A manera de introducción sabemos que llevamos más de 30 años estudiando algunas estrategias que nos pudiesen ayudar a prevenir que una paciente embarazada desencadene preeclampsia o al menos que se retarde en presentar la misma. Hasta el día de hoy el uso de ácido acetilsalicílico es el que se ha popularizado más y de hecho el que hasta ahora es el único que tiene una indicación clara y una eficacia probada en cuanto a la prevención de estados hipertensivos inducidos o asociados por el embarazo. Eh, Al día de hoy el único estudio que ha servido como piedra angular para que de ahí se hicieran otros más y se pudiera verificar tanto la seguridad, la efectividad, etcétera, del ASA es el conocido como estudio ASPRE, aspirina para la prevención de preeclampsia. Y fue este el que de hecho planteó todo lo que hasta ahora conocemos como evidencia de la uso profiláctico de la aspirina. Para que nosotros podamos hablar de uso profiláctico de este medicamento en las preeclampsias, pues es importante que nosotros sepamos el concepto de screening o tamizaje temprano para determinar cuáles son las pacientes que de acuerdo al resultado de ese tamizaje se vean beneficiadas con el uso de la aspirina, por lo que desde una vez se estipula que la aspirina no es un medicamento que se dé como uso rutinario a todas las pacientes embarazadas solamente porque querramos prevenir algo sin siquiera tener un fundamento teórico o clínico del si le va a servir o no a esta paciente. Este es un punto que se comenta porque a lo largo de los años de formación es bastante frecuente que los médicos generales en centros de salud, rotantes, pasantes o lo que sea, indiquen a las pacientes preeclampsia solamente para quitarles un riesgo que, pues aunque por pertenecer a esta etnia sea elevado, no significa que solamente por ese aspecto sean ellas candidatas a esto. Eh, Sin dejar de mencionar que hay pacientes que pueden verse perjudicadas por el uso de este medicamento, tanto por reacciones que tengan ellas innatas a la aspirina, como porque pueden verse envueltas en algún otro evento o escenario clínico que se complique por el uso de un antiagregante plaquetario, por ejemplo, ¿no? Esta es una tabla que otorga el Practice Bulletin de la COG, en el cual nos permite clasificar o estadificar a las pacientes estudiadas respecto a su riesgo clínico de preeclampsia en alto, moderado o bajo riesgo. Vemos que tanto esta tablita como la que podemos observar en el protocolo del Clinic de Barcelona y en otros artículos similares ponen básicamente los mismos rubros, incluyendo también la tabla de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. En el riesgo alto observamos pacientes que tengan evidentemente historia de preeclampsia en un embarazo anterior, más si este fue complicado con una convulsión, es decir, una eclampsia, o resultados adversos perinatales. Pacientes con embarazo múltiple, pacientes hipertensas antes del embarazo, diabéticas tipo 1, tipo 2. Importante comentar que la diabetes gestacional, al menos en la revisión realizada, no se menciona como un factor de riesgo, probablemente porque es un estadio que se desencadena en el segundo trimestre del embarazo y por ende, vamos a ver más adelante, no es una paciente candidata a recibir terapéutica ya a esas semanas de gestación. Pacientes con cualquier estadio de falla renal y aquellas pacientes con patologías autoinmunes, las más importantes en obstetricia, el lupus eritematoso sistémico y sobre todo el síndrome antifosfolípidos. Si nos damos cuenta, son factores de riesgo que están incluso en la tablita de riesgo relativo de la Guía de Práctica Clínica 020 de México, ¿no? Son estas las que elevan el riesgo relativo entre 2 hasta 9 veces
para presentar preeclampsia, ¿no? Como riesgo moderado tenemos, por ejemplo, a las nulíparas, que todos sabemos que una paciente nulípara se conoce como de riesgo para preeclampsia, un índice de masa corporal igual o mayor a 30, antecedentes familiares, es decir, una hermana o una madre que hayan presentado preeclampsia. Aquí es donde entran las etnias en sociodemográficos. Está bien descrito que las mujeres de raza negra o afroamericanas tienen mayor riesgo de estado hipertensivo comparada con blancas o con asiáticas, por ejemplo. El hecho de tener un estatus socioeconómico bajo por el bajo acceso a los servicios de salud, una edad materna igual o mayor a 35 años, antecedentes personales patológicos tipo que en el embarazo anterior o en cualquier embarazo anterior hayan tenido un feto o un producto con bajo peso al nacer, o que se le haya diagnosticado feto pequeño gestacional, más aún una restricción del crecimiento intrauterino, antecedente de, como les comentaba, un embarazo con algún resultado adverso, ¿no? Un desprendimiento prematuro de placenta no reciente, etcétera, ¿no? Son cuestiones que el día que veamos la fisiopatología de preeclampsia se relacionan por la alteración de invasión trofoblástica, ¿no? También otro punto importante, un intervalo intergenésico mayor a 10 años es un punto importante. Hoy día vemos que es una situación que se ve más frecuentemente que en años anteriores. Y pues, por último, aquellas pacientes que tienen un bajo riesgo, ¿no? Todas aquellas pacientes que hayan tenido uno o cualquier embarazo previo haya sido un embarazo a término, que eso es muy importante, a término, y que no haya tenido complicaciones relacionadas a estados hipertensivos. Repetimos, no solamente que haya estado hipertensa o haya convulsionado, sino restricción de crecimiento intrauterino, pues, feto pequeño para edad gestacional, óbito, ese tipo de cosas encuadran en no complicado. Si tuvo hemorragia o tuvo diabetes gestacional, de momento no está considerado como un factor de riesgo. De tal forma que, de acuerdo a esta tablilla que nos ofrece el Practice Bulletin de la COG, bueno, aquellas que tengan uno o más factores de riesgo alto, pues serán candidatas a manejo profiláctico con aspirina. Aquellas que tengan dos o más de riesgo moderado, pues serán candidatas a manejo profiláctico con aspirina. De tal forma que si tengo mi típica paciente, en mi caso de Ecatepec, una mujer de 18 años que sea nulípara y que tenga un índice de masa corporal de 30 o más, tan solo por eso, según estas recomendaciones, y es lo que tendríamos que hacer, es candidata a manejo profiláctico, ¿no? U otro extremo del ejemplo, pues aquellas pacientes mayores de 35 años, obesas, por ejemplo, igualmente son candidatas a dosis profiláctica de aspirina. Algo que cuando menos los internos y los médicos residentes de primer y segundo año espero que sean conscientes, desde mi experiencia, que no es algo que se haga ni que se tenga en cuenta como tal a la hora de evaluar a una paciente, y probablemente unos podrían adjudicar a esto a que las pacientes llegan en un momento ya avanzado del embarazo, del cual no es candidata a darle este manejo, ¿no? Sin embargo, es importante nosotros entender cuál es el fundamento teórico para que yo le pueda otorgar a mi paciente precisamente aspirina como manejo profiláctico, ¿no? ¿Qué es lo que hasta ahora se sabe? Bueno, respecto a eso, sabemos que el estado hipertensivo inducido o asociado por el embarazo se relaciona con un desbalance entre los factores angiogénicos y los factores antiangiogénicos. Esa es una frase que repite, les digo yo, hasta el señor de la carnicería, ¿no? Eso es ya algo muy sabido, muy conocido. Sin embargo, algo que hay que tener bien claro, y lo dice tanto, por ejemplo, aquí el boletín del Practice de la COG, lo dice la recomendación de FIGO 2019 que está referida en las diapositivas, incluyendo este artículo que está muy bonito del 2018, hacen referencia que se ha demostrado que las pacientes que de hecho tienen anomalías placentarias son más frecuentemente de aquellas que desarrollan preeclampsia temprana, es decir, aquella que se desarrolla antes de las 34 semanas de gestación. Cuando se compara con pacientes que hicieron preeclampsia a término o más cercano al término, se ha visto que esta anomalía de invasión placentaria no la hay o que de hecho es mínima, de tal forma que aunque las guías actuales no lo conceptualicen como tal, desde ya nosotros como médicos en formación o médicos adscritos debemos de entender que aunque tengan ciertas similitudes clínicas, entre comillas similitudes,
Una paciente que me hace preeclampsia a las 32 semanas y la que me lo hace a las 38 semanas son, si no otra enfermedad, un espectro completamente diferente de la enfermedad, porque esta que le hizo antes de las 34 semanas tiene de hecho una anomalía de inserción placentaria cuando se compara con esta que lo hizo a término del embarazo. Y repito, yo no he visto ninguna guía que haga referencia a esto, pero por ejemplo podemos evaluar los boletines de la ISUOG, de ultrasonografía en obstetricia, y ahí nos vamos a dar cuenta que cuando vemos el boletín, por ejemplo, de restricción al crecimiento intrauterino, que ellos lo dividen en temprano y tardío de 32 y más de 32 semanas, ellos sí hacen la aclaración, y me parece que es pertinente, enfatizando que estas pacientes de presentación temprana son las que tienen anomalías de flujos y demás, es decir, vasculares, antes que las pacientes que tienen una enfermedad ya tardía. Eso es súper importante. Al final del día, el concepto de hipoxia y isquemia trofoblástica, derivado de esta mala adaptación vascular y la disminución de la perfusión hacia el trofoblasto, se verá de igual forma más frecuentemente o de una forma más importante en pacientes que hacen preeclampsia de inicio temprano. Es de hecho este fenómeno de hipoxia y de isquemia trofoblástica lo que causa un daño en el trofoblasto. Este trofoblasto libera un sinfín de compuestos químicos, prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxano, etcétera, por ejemplo, tromboxano A2, porque es un tejido que está dañado, está injuriado, está muriendo, y es toda esta cascada de sustancias químicas las que llevan a la disfunción o activación endotelial, que es un término que también da para una plática larga por todas las actualizaciones en su concepto. Esta es una bella imagen que nos regala el artículo que está mencionado aquí, de Renuka, del 2018, que menciona de una forma simple y esquemática cuál es el origen y cuáles son las fases de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Es decir, hablan de una fase 1 o estadio 1 en la cual sabemos que es donde se lleva a cabo toda esta alteración en cuanto a la placentación con una pseudovasculogénesis, es decir, pues sí va a haber un contacto de los sinusoides maternos con el tejido o los vasos placentarios. Sin embargo, sabemos que en este nivel de las espirales, pues en lugar de que se formen los famosos vasos de capacitancia con baja resistencia, va a ser todo lo contrario, va a ser un vaso que tendrá una adaptación inadecuada, un vaso que no tendrá una adecuada remodelación vascular y por ende va a favorecer el aumento de las resistencias vasculares, ¿no? Eso es a lo que Renuka le habla como una pseudo vasculogénesis, que en el caso de esta imagen pues vemos como es un vaso de capacitancia que tiene buena remodelación, y en el otro lado pues es un vaso que tuvo poca remodelación, y es lo que sabemos hasta ahora que es la expresión clínica o histopatológica, no es la causa. ¿Cuál es la causa? Al día de hoy todavía no la sabemos. Tienen muchas cosas que ver como estrés oxidativo, cuestiones genéticas, alteraciones inmunológicas del contenido paterno, deficiencias de vitaminas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas es lo que lleva a que esta placenta no se puede implantar de forma adecuada, ¿no? Ese es el estadio 1. El estadio 2 es el que todos conocemos per se, que es la expresión clínica de esta enfermedad, es decir, una paciente que puede llegar con aumento de las cifras tensionales, una paciente que ya en todo el cuadro que engloba el estado hipertensivo inducido o asociado por el embarazo, pues se puede tener alteraciones por el flujo placentario anómalo, puede tener la típica clínica de edema que muchos en la escuela aprendimos como esa típica tríada que hoy ya no vale de nada, alteraciones ya más microvasculares y más complicadas tipo síndrome de Hell, incluyendo entre otras la típica falla renal con la endoteliosis glomerular, que es la lesión característica o patognomónica de la preeclampsia en el riñón, ¿no? Evidentemente sabemos que todo esto, cuando estudiamos a nuestra paciente con biomarcadores, vemos que hay una disminución del factor de crecimiento placentario y, por el contrario, un aumento de lo que sería su agonista sérico, el SFLT1. Esta molécula se sabe que se une, se libera por el trofoblasto que está muriendo, por eso se le llama soluble, porque es un compuesto químico que está en la célula trofoblástica y en los vasos. Cuando este tiene isquemia, pues evidentemente degenera y se libera hacia la circulación materna, y es este factor soluble similar a tirosina FMS tipo 1, el que se une tanto con el
factor de crecimiento placentario como con el vascular endotelial y evita que estos tengan sus efectos de proliferación vascular, ¿no? Eso es algo que, repito, podemos ver en la clase de fisiopatología. De tal forma que esta imagen que a mí me encantó del artículo de Renuka, yo creo que al que le guste la medicina le va a gustar mucho esta imagen, nos explica el fundamento teórico del por qué, incluso antes de llevar a cabo los estudios, se comenzó a pensar en un antiagregante plaquetario, o mejor dicho, un inhibidor de la ciclooxigenasa, como aquel que pudiese servir. Primero lo pensaron como tratamiento y después se implementó como profiláctico. Si sabemos que es una paciente que va a tener daño trofoblástico, un insulto trofoblástico que va a llevar a activación o disfunción endotelial, con toda la activación de estos mecanismos de cascada de coagulación y demás, pues lo que queremos es que no haya la típica microangiopatía, ¿no? Trombótica, que caracteriza a cualquier estado de activación endotelial, como la sepsis. Al final del día son microtrombos que causan la falla orgánica múltiple. De tal forma que, bueno, si yo quiero evitar esto, pues le puedo dar un inhibidor de la COX, que también me sirve como antiagregante plaquetario. Entonces se llegó a la conclusión de que habría que cambiar el famoso radio o la relación entre lo que me favorece un estado protrombótico como el que lo inhibe. Entonces se dieron cuenta que el ácido acetilsalicílico inhibe, como vemos en la imagen, a la ciclooxigenasa tipo 1 que se encuentra de forma predominante en las células plaquetarias, por lo que al inhibir esta va a disminuir la cantidad de tromboxano A2 que sabemos todos es necesario para el proceso de adhesión y agregación plaquetaria, es decir, para que se forme el trombo. Si yo inhibo esta COX, tengo mi efecto antiplaquetario, pero muchos podrían pensar, bueno, las prostaciclinas que se sintetizan en el endotelio vascular también ameritan del uso de la COX para poder sintetizar estas prostaciclinas, ¿no? De tal forma que el argumento teórico es que, a diferencia de las células plaquetarias que tienen un metabolismo limitado, las células endoteliales, a pesar de que se inhiba con la dosis baja, por eso es eso, la dosis baja de aspirina, conforme pasa el tiempo, este efecto puede ser superado por el mismo metabolismo del endotelio y volver a sintetizar la enzima COX para seguir con su función entre muchas, síntesis de prostaciclinas vasodilatadoras, mientras que las plaquetas pues, no tienen metabolismo, es limitado. Otro punto muy importante que me agradó mucho del artículo de Renuka es que hay otros compuestos químicos conocidos como ATL o lipoxina A4 que aumentan con la administración de ácido acetilsalicílico. Se ha demostrado que este compuesto lipoxina A4 o ATL tiene múltiples efectos en resumen, en la regulación de las interleucinas. Por ejemplo, tiene mucho que ver con regular al alza la interleucina 10. Todos conocemos que esta tiene un gran efecto modulador de la inflamación. Entonces, aumenta la interleucina 10, por lo que favorece una disminución del efecto antiinflamatorio y al mismo tiempo en las células tipo células T o monocitos inhibe toda la síntesis, por ejemplo, de factor de necrosis tumoral alfa, de metaloproteinasas, etcétera, que al final del día ejercen otro efecto antiinflamatorio, ¿no? Que es evidentemente algo súper benéfico en el contexto de una paciente que tiene esta respuesta endotelial secundaria al insulto trofoblástico. Entonces nosotros vamos a encontrar así en cualquier librito que la aspirina ejerce un efecto irreversible en la función de agregación plaquetaria, ¿no? Mientras que a nivel endotelial, pues sí lo puede inhibir, lo acetila, es el término que utilizan a nivel químico, pasa la vida de esa enzima, pero se sigue secretando la enzima por el endotelio y no hay ningún problema, ¿no? De esa forma se ha demostrado en estudios, no en embarazadas, en adultos, hombres y mujeres no embarazadas, pues, que cuando se aplica la aspirina a dosis baja, el radio, la relación entre prostaciclinas y tromboxano A2 aumentan las prostaciclinas y disminuyen los tromboxanos A2, es decir, dando un efecto más de dilatación y antitrombótico. La dosis profiláctica del ácido acetilsalicílico, ¿cuándo se debe iniciar? El artículo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que les comento es una muy buena
obra. Yo creo que sería bueno que quien pudiera la leyera para que vea todo lo que les estoy diciendo, pero un poco más desglosado y más explicado. Recomienda inicialmente las 12 y 28 semanas de gestación. Sin embargo, tanto esta como otras literaturas explican de una forma muy clara y contundente que cuando se inicia cercano a las 28 semanas, el efecto es o poco o realmente nulo en cuanto a la prevención, mientras que cuando se inicia cercano o antes de las 16 semanas de gestación, tiene una mejoría en cuanto a su eficacia, porque de forma concluyente podemos decir que se debe de iniciar el uso de ácido salicílico entre las 12 y las 16 semanas de gestación. Ya vimos cuál es el corte máximo, 16 semanas para que sea verdaderamente efectivo, pero también hay un por qué no se debe dar antes de las 12 semanas de gestación. Eso me gustaría que los que lo supieran lo pusieran en los comentarios, y si no, en un siguiente video lo vamos a ir respondiendo, ¿no? A modo de dejar ahí cositas pendientes para que les den como que ganas de leer, pero no debemos dar la aspirina antes de las 12 semanas de gestación porque hay complicaciones severas. Bueno, ya lo iniciamos, ¿no? Mi paciente ya llegó, ya le hice el screening que les dije, con esa tablita de factores de riesgo, aclarando que esta es una evaluación clínica por antecedentes y demás. Hay otro tipo de estabilizaje que tiene que ver con factores maternos propiamente, con la presión de la paciente en ese momento y con el uso de marcadores tipo ultrasonografía con Doppler o con biomarcadores, pero ese es un temita que voy a tocar aparte porque pues es algo un poquito más complejo, que no se hace en todos lados y que en la gran mayoría, repito, de los centros tipo centro de salud o hospitales de primer nivel, donde los internos, pasantes o algún R1 va a estar rotando, es lo único que tendrían que realizar, ¿no? Evaluar los antecedentes de mi paciente y con base en ello y sus características clínicas tipo si fuma o tipo índice de masa corporal, con base a eso iniciar o no el esquema profiláctico, ¿no? Si ya se lo inicia a mi paciente, ¿en qué momento se lo voy a retirar? ¿O durante cuánto tiempo lo va a tener, ¿no? Bueno, se va a conservar durante todo el embarazo este esquema profiláctico y se va a detener o hasta las 36 semanas de gestación o hasta que mi paciente tenga como tal el diagnóstico de la preeclampsia. ¿Por qué? En el caso de las 36 semanas, porque así como hay un por qué no darlo antes de las 12 semanas, también hay un por qué quitarlo a las 36 semanas. Eso sí se los voy a decir. Parte del metabolismo de la farmacocinética y dinámica, y como sabemos que es irreversible a nivel de la plaqueta, pues debemos entender cuánto vive una plaqueta. Si yo sé cuál es la vida media de una plaqueta natural, la mía, no la que me transfunde, la vida media de una plaqueta mía, voy a entender cuánto tiempo va a durar ese efecto irreversible antiagregante plaquetario, por lo que si a las 37 semanas yo tengo que interrumpir, o a partir de esas semanas yo puedo interrumpir ese embarazo, pues es ese colchón de tiempo en el que yo tengo para que se limpie mi paciente del efecto irreversible antiagregante plaquetario de la aspirina y no tenga esa diátesis hemorrágica que se llega a presentar en algunos pacientes, ¿no? En el segundo caso, ¿por qué? Pues si mi esquema es meramente terapéutico en enfoque profiláctico, perdón, es meramente profiláctico, pues no tiene ya ningún caso que yo le exponga al riesgo de hemorragia en caso de que suceda cualquier eventualidad clínica. Y segundo, porque no es un tratamiento. Yo ya no tendría que tener a mi paciente con aspirina si en lugar de haberlo evitado, pues simplemente le dio preeclampsia. No hay ningún motivo para que la esté usando. Espero eso sí haber sido claro, y si no, lo comentan por favor. Todos los artículos que ustedes lean, llámese FIGO, ACOG, Clinic de Barcelona, Royal College, Materno Fetal, etc., todos hablan y siempre son enfáticos en dosis bajas de aspirina, ¿no? El artículo de Leona de FIGO explica que de forma general se entiende como dosis baja aquella que es menor a los 300 miligramos por día, pero en el contexto de la profilaxis para la preeclampsia, ¿qué es dosis baja, no? De tal forma que podemos encontrar gran variabilidad. Por ejemplo, el Practice Bulletin de la COG, que es del 2021, de donde también se está sacando esta plática, recomienda una dosis de 81 miligramos al día de aspirina, mientras que las guías NICE del Reino Unido hacen referencia en el 2019 a dosis entre 75 y 150 miligramos día. Vemos que es casi doblarlo, por ejemplo, ¿no? Lo de la ACOG. Y respecto a este artículo de Leona, que es de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia del 2019, explica con base en evidencia, con base en estudios clínicos, que la dosis promedio
que tendría que dárselo a una paciente es la de 150 miligramos día. ¿Por qué? Porque con esa dosis de 150 miligramos días es que se hizo el estudio ASPRE, que como les comenté fue el primerito en demostrar con una buena metodología y una muestra de 1.620 pacientes en el año 2013, que de hecho hay una reducción de las complicaciones por preeclampsia en las pacientes que tienen una dosis promedio de 150 miligramos día. Sin embargo, la misma FIGO estipula que, con base a todo lo descrito, la dosis mínima que yo tendría que dar para que mi paciente tenga una buena cobertura profiláctica con aspirina es de 100 miligramos al día. No obstante que haya diferencias entre el dosaje, todos los artículos y todos los autores describen que la dosis nocturna es la que se ha visto que mejora la eficacia. Puede tener múltiples explicaciones, con los ciclos circadianos de las hormonas, con el evento de regeneración de los tejidos, con el evento de síntesis circadiana de enzimas a nivel de eritrocitos, células endometriales, etc., ¿no? Pero de momento se sabe que la nocturna es la mejor. ¿Cuál es el resultado del uso profiláctico de aspirina en cuanto a la preeclampsia en una mujer embarazada? Bueno, se va a dividir en 3 categorías, que son las que el estudio ASPRE planteó y después otros estudios confirmaron, ¿no? Se va a disminuir el riesgo de alteración o de restricción del crecimiento intrauterino en hasta un 50% de las pacientes. Va a haber una disminución del 60% de la muerte perinatal, y lo que nos llevó a iniciar esta terapia evidentemente es que hay una disminución de la incidencia de preeclampsia de inicio temprano hasta en un 62%. Es decir, si yo le doy a mi paciente que encuadra en alto riesgo de preeclampsia, puedo disminuir en un 50, 60 y 62% que su feto haga restricción, que tenga complicaciones tipo óbito de ese feto, o que mi paciente haga tan solo preeclampsia de inicio temprano. Y repito, es evitar o disminuir la incidencia de la preeclampsia antes de las 34 semanas. ¿Por qué? Primero porque sabemos que es la que tiene, como les explicaba, mayores complicaciones, incluso maternas. Las pacientes con preeclampsia de inicio temprano está completamente demostrado que aumenta su riesgo cardiovascular en los próximos 10 años, que pueden tener eventos cardiovasculares tipo angina, etcétera, que pueden terminar hipertensas en 5 a 10 años, que pueden terminar diabéticas en 5 a 10 años, que pueden tener eventos vasculares cerebrales o trombóticos en 5 a 10 años. Incluso son las que pueden requerir dentro de su cuadro clínico muchos medicamentos para controlar la presión, son las que pueden hacer eclampsia, o sea, convulsiones, son las que pueden hacer falla renal aguda, simplemente por la complicación de esta enfermedad que ellas tienen, ¿no? Es decir, que se quede con esto, la preeclampsia de inicio temprano es más grave en la madre, efectivamente, pero también es más grave en el feto, porque si entendemos que es una condición que en mayor o menor medida condiciona la interrupción del embarazo, pues todos conocemos los efectos de morbimortalidad que la prematurez tiene per se, de tal forma que si yo logro hacer con esta intervención terapéutica que mi paciente disminuya hasta en un 62% el riesgo de que me haga preeclampsia antes de las 34 semanas, sé que disminuyo de forma importante todas las complicaciones maternas y neonatales. ¿Mi paciente puede hacer preeclampsia a las 36 semanas? Claro. ¿Mi paciente con esta terapéutica profiláctica puede hacer preeclampsia a las 38 semanas? Claro. Es decir, que se queden con la idea, claro, igual puede ser una pregunta de ENAR para los aspirantes al examen nacional de aspirantes a residencias médicas, que la aspirina reduce únicamente la incidencia de preeclampsia antes de las 34 semanas. Después la puede hacer la paciente, sí, pero el solo hecho de que sea después, por definición, hace que las complicaciones maternas y fetales sean menores y neonatales. Pues la prematurez no se va a ver tan inmiscuida como en el caso de una temprana, ¿no? Sin embargo, pues viendo estos porcentajes, que también varían dependiendo del autor, pero repito, con el estudio ASPRE se establecieron estos porcentajes, sabemos que hay pacientes que se quedan, ¿no? Fuera de este beneficio. Pacientes que entre un 60 y un 40% pueden terminar desencadenando una preeclampsia de inicio temprano, una muerte neonatal o fetal, perdón, una restricción. El artículo de Renuka hace referencia o alusión a algunos argumentos que se ven más en el campo de los cardiólogos, según describe Renuka.
y especifica que puede haber ciertos factores que divide como polimorfismos genéticos, factores clínicos o factores celulares que condicionan lo que ellos describen como resistencia a la aspirina, es decir, que mi paciente a pesar del tratamiento no tenga los beneficios. Evidentemente por clínica, y algo que muchas veces entendemos es que la mala adherencia de mi paciente a esta terapéutica pues va a condicionar que tenga las complicaciones de una preeclampsia temprana. El hecho de que ella fume invariablemente va a condicionar un factor de riesgo para desencadenar preeclampsia, ¿no? O que en los menores de los casos, que ella tenga alguna alteración entérica o no entérica que condicione mal la absorción de medicamentos, ¿no? Son los menos casos estos dos, pero evidentemente si mi paciente está tomando el medicamento nocturno, etcétera, es algo importante, ¿no? Puede haber otros que se están estudiando, repito, más en el aspecto de la cardiología, porque es donde tiene mucho que ver este aspecto antiagregante plaquetario, que se da en los síndromes coronarios agudos. Pues se ha visto polimorfismos en los receptores de la COX, ¿no? Desde ahí ya vemos que el efecto va a ser menor. Polimorfismos en los receptores glucoproteicos 2B3A, que sabemos que se inmiscuyen en el trámite de adhesión plaquetaria, factor de von Willebrand, de la colágena que inicia la vía de la cascada de coagulación. Otros que tienen que ver con sobreexpresión del RNA mensajero de COX-2, insuficiente expresión de COX-1, aumento de la norepinefrina basal de la paciente que la llevaría a un estado hipertensivo, o que tenga una activación plaquetaria no inducida por cuestiones endoteliales, sino por cuestiones eritrocitarias, ¿no? Pero eso es lo que podría explicar, si dejamos de lado estos factores clínicos, que mi paciente no se vea beneficiada por el uso de profilaxis con aspirina, ¿no? ¿Qué otras estrategias de prevención respecto a la preeclampsia se han estudiado, no? Hemos visto muchas. Una de las más comentadas es la suplementación de calcio, ¿no? La guía de práctica clínica 020-2017 de México, el Practice Bulletin de la COP del 2020 y 2021, explica que una paciente a la que se le suplemente calcio entre 1.5 y 2 gramos al día verá disminución de su riesgo de preeclampsia de inicio temprano nuevamente, pero estas mismas literaturas ya referidas hacen comentario o la aclaración de que solamente servirán a aquellas pacientes que tienen déficit de consumo diario, es decir, menos de 600 miligramos día en su dieta. Solo aquellas que tengan esa malnutrición, específicamente mal aporte de calcio al día, son las que se beneficiarán del suplemento, no todas en general. Y respecto a omega, respecto a metformina, por ejemplo, respecto a vitamina D y otras estrategias terapéuticas que han salido y entrado en boga, de momento la revisión de la FIGO del 2019 de Liona comenta que no hay evidencia que respalde el uso de estas opciones terapéuticas como profilaxis de aspirina, ¿no? Para terminar, mi paciente es alérgica a la aspirina, ¿no? Mi paciente tiene alguna patología de base que la condiciona como de riesgo para recibir un antiagregante plaquetario, ¿no? No sé, por ejemplo, que mi paciente tenga síndrome antifosfolípidos, pues esas ya de hecho ya llevan aspirina hasta para poder embarazarse, ¿no? Pero puede haber otras pacientes con ciertas diátesis hemorrágicas o alteraciones de coagulación que tengan incluso un anticoagulante per se, o que tengan mayor predisposición a hemorragias a las que no les puedes dar un antiagregante plaquetario como es la aspirina. ¿Hay alguna alternativa? Pues como ya dijimos anteriormente, no hay nada que se haya demostrado eficaz, por lo que aunque mi paciente tenga 10 factores de alto riesgo y 5 factores de moderado riesgo, es una paciente que no será candidata a ninguna otra estrategia terapéutica y por ende únicamente será candidata a vigilancia, ¿no? A estar detectando de forma temprana la evolución del estado hipertensivo, mantener las cifras tensionales a raya, estar vigilante que no haga falla orgánica múltiple tipo renal, hepática, etcétera, e interrumpir el embarazo en el mejor momento previa estabilización de las condiciones maternas y pues el clásico esquema de corticoide fetal para mejorar la morbimortalidad neonatal, ¿no? A manera de conclusiones, pues entonces sabemos que la preeclampsia es una enfermedad que condiciona morbimortalidad importante materno-fetal. Sabemos entonces que la preeclampsia de inicio temprano es la que tiene el peor pronóstico para la madre y para el feto. Toda paciente embarazada entonces deberá de evaluarse su riesgo de preeclampsia de inicio temprano, perdón que sea reiterativo, pero es que así debe de ser, luego escucho cada cosa ahí en los pases de visita. Entonces es únicamente de inicio temprano. Toda paciente debe ser sometida a este screening y en la siguiente clase vamos a hablar del otro screening más completo para detectar a estas pacientes, ¿no? Es el que debería de ser, pero la misma FIGO dice no tienes nada de eso, no tienes proteína A plasmática asociada al embarazo, no tienes PGL, no tienes factor de vascular endotelial, factor de crecimiento vascular endotelial, únicamente chécale los riesgos, chécale la presión y hacemos lo siguiente, ¿no?
A las pacientes que tengan riesgo para preeclampsia de inicio temprano se les va a iniciar ácido salicílico para disminuir la morbimortalidad materna por no presentar preeclampsia. La dosis mínima, como comentamos, será de 100 miligramos por día durante las noches. Sin embargo, sabemos que los 150 serían adecuados. Pero la mínima son 100 miligramos, ¿no? Para que ustedes lo sepan, así de claro. 100 miligramos o más. Entre 100 y 150, claro. El uso profiláctico de la aspirina se implementará entre las 12 y 16 semanas, es otro punto importante. No antes de las 12 por el problema que ustedes que quieran investigar lo van a checar y lo van a escribir por favor en los comentarios, y no después, porque hemos observado que aunque se mantiene cierto beneficio, es bastante bajo comparado con aquellas que se inician a las 16 semanas de gestación, por lo que repetimos, entre 12 y 16 semanas se debe de iniciar. Y como ya dijimos al final, no existe ninguna alternativa terapéutica profiláctica de aspirina para tratar de evitar la presentación de preeclampsia de inicio temprano, por lo que las pacientes que no sean candidatas tendrán que ser vigiladas en su evolución, sabiendo que tienen alto riesgo, ¿no? Pues bueno, esta fue la clase del día de hoy. Yo espero que haya sido, pues si bien reiterativa, bastante sencilla de aprender para aquellos pasantes, internos, residentes que vayan empezando en esto. Creo que son puntos que deben de considerarse claves. Como se los he dicho siempre, creo que es importante hacer la medicina basada en la evidencia y basada en las recomendaciones que hay, ¿no? Muchas veces decía un maestro que luego citamos artículos y decimos algo que ni siquiera dice el artículo, ¿no? Entonces la referencia va a estar en el apartado de la descripción y pues repetimos, comentarios, dudas, aclaraciones, todo será bienvenido y vamos a seguir aprendiendo juntos y hay que echarle ganas. Nos vemos en otro video.